31 datos de la Operación Amanecer Rojo, la captura de Saddam Hussein. Saddam Hussein tuvo a Irak como uno de los países más ricos del mundo, gracias a la nacionalización del petróleo iraquí en el año de 1972, aunque Saddam aún no era presidente en ese año. Esto no sucedería hasta el 16 de julio de 1979, si era vicepresidente. Ya como vicepresidente se encargó personalmente de la nacionalización del petróleo iraquí, quitando las concesiones a la empresa petrolera de Irak, o antes llamada Turkish Petroleum Company, que no era una empresa turca a pesar del nombre, sino británica con sede en Londres, y tenía sacando petróleo iraquí desde el año 1912. En 1979, Irak tuvo ingresos de $21,000 millones, solo por el petróleo. Hubiera continuado la riqueza, pero llegó el 22 de septiembre de 1980 e inició la guerra contra Irak, que dejó en la bancarrota a Saddam. Pero Saddam Hussein tenía su lado oscuro. No llegas al poder siendo musulmán sunita, un país con la mayoría siendo musulmán chiita, un 60%, sin ser una persona extremadamente violenta. Saddam Hussein lo era. Cometió muchos crímenes y cosas tan horribles que no se pueden mencionar, pero Estados Unidos terminó por derrotarlo y castigarlo. Su gobierno cayó menos de un mes después de que empezara la invasión estadounidense en marzo de 2003, mas él pudo eludir la captura por 9 largos meses. ¿Quieres saber cómo lo logró? Hoy te traemos esa historia, llena de héroes y villanos y de mucha suerte. ¿Sabías que Saddam Hussein tuvo una fortuna estimada entre los $2,000 y los $7,000 millones, justo antes de la invasión estadounidense? ¿Cuánto de esta fortuna tenía con él cuando lo capturaron? En este video te lo vamos a contar. Tenemos más. En algún momento, Saddam llegó a tener una guardia republicana de 75,000 hombres, que funcionaba como su guardia personal, pero solo uno de ellos lo acompañó a su último escondite. ¿Cuántos hombres puso Estados Unidos a perseguir a Saddam? Te damos un adelanto. Eran muchos menos que los de la Guardia Republicana. Para algunos, el hecho más fantástico de toda la Operación Red Dawn, que es como se le conoce en inglés, es que en realidad nadie vendió a Saddam por la fabulosa recompensa que ofreció el gobierno estadounidense. Quien lo hizo aceptó mucho menos. ¿Pero quién lo hizo? Una de sus muchas mujeres, uno de sus generales, ninguno de ellos. Lo hizo alguien en quien confiaba demasiado. Hoy te traemos toda la historia detrás de la Operación Red Dawn. Acompáñanos. Número 1. Medio ejército cazó al dictador derrocado. Los historiadores militares han calculado que en la fase final de la cacería contra Saddam Hussein participaron 600 soldados, 2 docenas de tanques y toda una compañía de helicópteros Apache. Esa agrupación del ejército reunió unidades de fuerzas especiales apoyadas en el terreno por elementos del grupo de combate de la primera brigada de la 4ª División de Infantería. Había de todo, soldados que pelearon en Afganistán y que fueron reasignados, junto a tropas de la misma guerra en Irak. Ahora te mostraremos cómo era esa unidad. Número 2. La Task Force 121. Aunque los soldados desplegados en el cerco final fueron 600, la Task Force 121 llegó a incluir 1,500 hombres en total. Por el lado de sus componentes de las fuerzas especiales, el grupo de tarea incluía operativos deltas del Regimiento 75 de los Rangers, SEALs y a los pilotos del SOAR. Ellos representan al ejército y la armada, pero la Fuerza Aérea también contribuyó con su unidad de reconocimiento especial. Solo los marines no tuvieron participación. Además, estaban empotrados y tomando las decisiones los agentes de la unidad paramilitar de la CIA, los de la SAC. En cuanto a las tropas convencionales, aparte de los soldados de la 4ª División, actuaron igualmente elementos de la 1ª División blindada. Pero incluso con esos recursos pisándole los talones, Saddam habría podido escapar de no ser por solo un hombre, un oscuro lingüista del ejército estadounidense, que ya conocerás. Número 3. La baraja de la muerte. Saddam era el número 1 de la lista más grande de blancos que incluía a los miembros de su gobierno, su partido y a los jefes de su ejército. Como estas fuerzas se desintegraron tan rápido, los cabecillas se dispersaron en los primeros días de la invasión y se ocultaron en ratoneras por todo el país. Para ayudar a cazarlos, el ejército estadounidense imprimió un juego de cartas de póker con la identificación de cada uno de estos blancos. El as de espadas del mazo de naipes era, por supuesto, Saddam, mientras que su hijo Qusay era el as de bastos. Hasta enero de este año, 48 de los 52 hombres incluidos en la baraja de la muerte habían sido capturados o muertos. Número 4. Hollywood, el origen del nombre clave. Hoy es una película olvidada en la que aparecen unos jovencísimos Patrick Swayze y Charlie Sheen, mucho antes de Dirty Dancing y Two and a Half Men. No obstante, en 1984 fue una muestra más del miedo estadounidense al comunismo, la película Red Dawn.
En ella, soldados soviéticos, cubanos y nicaragüenses invaden Estados Unidos. Luego, en una pequeña ciudad de Colorado, unos estudiantes de secundaria, los Wolverines, forman una guerrilla y atacan al enemigo. El mundo ha cambiado tanto desde entonces que nunca adivinarás cuál era uno de los aliados militares de Estados Unidos en la película. Nada más y nada menos que China, sí. Y no solo eso, en la ficción la Unión Soviética había destruido Pekín con bombas nucleares. La película era tan conservadora que a 20 años de su estreno le pareció una película patriótica y pro-estadounidense, que lo era, al capitán Jeffrey McMurray, quien la eligió como el nombre clave de la operación que terminó con Saddam Hussein, esperando su ejecución. Número 5. Cómo un granjero lo mantenía escondido. Esta es una historia de soldados, traidores y de un granjero, uno que escondió al dictador. Se trata de Alaa Namik, un hombre que no solo ocultó al ex hombre fuerte iraquí, sino que cavó él mismo el hueco en el que lo encontraron las tropas. Y no solo eso, sino que en el único hecho con algo de humor de esta historia, Namik también sirvió de barbero del dictador, un trabajo que se le hizo muy difícil a medida que se estrechaba el cerco, y por eso Saddam fue capturado con barba y pelambre de varias semanas. Caído su jefe, Namik fue encerrado en la infame prisión de Abu Ghraib por 6 meses. Pese a que fracasó al final, Namik logró esconder por casi 9 meses al antiguo líder de su país, de las 150.000 tropas estadounidenses desplegadas en el terreno. Número 6. En la foto hay 2 iraquíes, no uno. Varias imágenes definieron la guerra en Irak. Las de las estatuas de Saddam cayendo o las de las torturas de Abu Ghraib son algunas de ellas, pero ninguna como la de un soldado sosteniendo la cabeza del dictador iraquí como un trofeo, justo al ser capturado en su ciudad natal, Tikrit. Sin embargo, la verdad es que ese otro hombre no era un soldado y ni siquiera era estadounidense, porque lo cierto es que en esta foto hay 2 iraquíes, Saddam y un traductor del ejército estadounidense, Samir, un exiliado del que solo se conoce ese nombre. La cara de alegría y rabia de Samir en esa foto tiene una explicación. Años antes, los esbirros de Saddam habían matado a sus tíos y encarcelado a su padre cuando aplastó la rebelión chiita de 1991. Número 7. Eric Maddox, la mente maestra. Este sargento de las Fuerzas Especiales llevó a cabo más de 300 interrogatorios en los primeros meses de la guerra. Su habilidad para sacar de los prisioneros todo lo que quería, sin torturarlos, llevó a dar con el paradero de Saddam Hussein. Maddox se enlistó mientras estaba en su tercer año en la Universidad de Oklahoma, originalmente en la División Aerotransportada 82, la legendaria All American. Como si eso no fuese suficiente, pasó el desafío de convertirse en un Ranger. Con el tiempo quiso cambiar su perfil y se convirtió en lingüista del ejército con especialización en chino mandarín. No obstante, no haría historia como super soldado, sino desarrollando una aguda capacidad como interrogador que hacía que sus enemigos confiaran en él. Número 8. La guerra más impopular de Estados Unidos. Los esfuerzos de hombres como Maddox eran frenéticos por una razón. Esta segunda guerra en Irak es probablemente el conflicto bélico más impopular en la historia de Estados Unidos. Para empezar, hoy sabemos que la administración de Bush, hijo, manipuló a la prensa de su país y a la ONU con la amenaza de unas armas de destrucción masiva que nunca existieron. La otra razón para la invasión, el apoyo iraquí a grupos extremistas, fue otro invento de la CIA. Con todo y su poder mediático, algunos aliados de Washington no compraron la carnada y la guerra causó fisuras en la OTAN. Para colmo, el ejército iraquí se desmoronó muy rápido y no hubo lugar a batallas épicas que levantaran la moral de las tropas y de la gente en casa. Eso vendría años después, cuando se desató la insurgencia iraquí. Con ese telón de fondo tan negro, la única forma de mejorar la imagen de Washington era capturar al dictador. Número 9. Cambiar el foco. Al inicio, los estadounidenses creyeron que, al capturar a los grandes jefes, antes o después obtendrían la pista que los llevaría a la guardia de Saddam Hussein. Pronto Maddox se dio cuenta de que eso era un error porque Estados Unidos había sido muy eficaz en desarticular a la cúpula iraquí. Los cabecillas del régimen estaban más ocupados en huir o en pactar con los nuevos amos que de cuidar a Hussein, algo que incluso de querer hacer no habrían podido, porque no sabían dónde estaba. Había que enfocarse en los peces pequeños, en quienes servían de correos, en quienes suministraban comida o la cocinaban, o cuidaban las rutas de escape. Y de nada servía usar la violencia contra los que atrapaban. Había que ser más finos para extraerles información. Esto hizo que Maddox se pusiera entre ceja y ceja la captura de un solo hombre. Número 10. La estrategia de las 3 capas. Para encontrar al hombre que finalmente les permitiría exhibir la cabeza de Saddam en la pared, los estadounidenses se fijaron una estrategia de 3 capas que debía enfocarse en 5 familias de su entorno. En una cultura en la que las lealtades de clan son más fuertes que los lazos políticos, desentrañar las capas de familiares y allegados
como cuando se pela una cebolla, llevaría al escondite del dictador caído. Así, los americanos fueron dibujando un peculiar rompecabezas con todas las relaciones cercanas de Saddam, hasta que dieron con un hombre que era muy probable que lo estuviese cuidando mientras ellos lo cazaban. Número 11. Mohammed Ibrahim Omar al-Muslih. Este hombre era la mano derecha de Saddam, su pariente y su guardaespaldas. Eric Maddox sabía que llegar a él era llegar a Saddam. Pacientemente, el interrogador estadounidense, que participaba de noche en los asaltos en busca de sospechosos que pudieran dar información, se concentró en capturar a alguien que lo llevase al guardaespaldas. Así fue como atrapó al chofer de Al-Musalid. El 1 de diciembre, Basim Latif. Con sus artes negras, Maddox lo interrogó y así logró averiguar que el guardaespaldas era el enlace de Saddam con la insurgencia. Número 12. Por poco pierden su presa. Muy rápido, Maddox dirigió interrogatorios de hasta 40 miembros del clan Al-Muslih. Acercándose tanto, el estadounidense estuvo a punto de perderlo todo. Resulta que Maddox había sido enviado a Irak como un agente especial, cuya misión terminaba el día 12 de diciembre. Ese mismo día, otros soldados de su oficina habían capturado a Al-Musalid mientras asaltaban una casa usada por la insurgencia. Sin embargo, el reporte de la captura no llegó a sus manos y Maddox solo se enteró mientras interrogaba de última hora a otro prisionero. Cuando lo tuvo frente a sí, al principio Al-Muslih se resistió, pero muy rápido aceptó el trato. Vendería a Saddam a cambio de dinero. Número 13. Ni un solo disparo y $250,000. Maddox no estuvo en el asalto final contra la guarida de Saddam. Ya su trabajo estaba hecho y el mismo día que sus compañeros lo atraparon, el sargento dejó Irak. Los soldados que tomaron un complejo rural en la aldea de Ad-Dawar no dispararon una sola bala. Al inicio rastrearon 2 zonas conocidas en clave como Wolverine 1 y Wolverine 2, sin encontrar nada. De repente, uno de ellos advirtió un hueco en el suelo donde terminarían encontrando a Saddam. Llegar ahí costó $250,000, la cantidad ofrecida al chofer de Al-Muslih, que en realidad no se rindió ante las habilidades de Maddox como interrogador, sino que se dejó seducir por el dinero. Número 14. Casi lo hacen volar con una granada. Hubo un segundo o dos en los que su captura pudo haber terminado con Saddam siendo pulverizado en su escondite por una granada. Resulta que cuando las tropas sellaron el hueco, se prepararon para lanzar granadas en él, creyendo que era un túnel repleto de extremistas listos para inmolarse. Justo cuando rozaban los espoletas de sus granadas, el mismísimo Saddam Hussein apareció en la entrada del agujero y así se salvó de ser volado. Número 15. ¿Qué dijo Saddam al ser capturado? Cuando cayó, las imágenes muestran a un Saddam Hussein perdido, con la barba de un hombre fuera de sí. Lo que no pueden decir estas fotos son las palabras del dictador, justo cuando era exhibido como la victoria más grande de la guerra. Pero los testigos de la captura nos revelan el secreto. Soy Saddam Hussein, soy el presidente de Irak. Estoy dispuesto a negociar. Por toda respuesta, el líder del comando puso la tapa del hueco en su sitio y le dijo: El presidente Bush manda sus saludos. En este instante, el dictador se quebró y solo atinó a decir: ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué? La sorpresa que revelan las palabras del dictador tiene una explicación. En los 80 había sido el principal aliado de Washington en la región, en una época en la que Estados Unidos necesitaba desesperadamente socavar al régimen de los ayatolás en Irak. La dictadura secular de Saddam era el proxy perfecto, y por eso Estados Unidos lo armó y protegió, hasta que el iraquí se le ocurrió invadir Kuwait en 1990. Número 16. Maddox se enteró a 1.500 kilómetros de distancia. El hombre al que Estados Unidos le debía la captura de Saddam Hussein se enteró de lo que había hecho el 14 de diciembre en Doha, a 1.500 kilómetros de distancia. Durante mucho tiempo nadie supo de su papel en la operación Red Dawn, y él mismo no se encargó de divulgarlo sino hasta dejar el servicio. Número 17. Bush se quedó con la pistola de Saddam. Para un hombre que llegó a liderar uno de los mayores ejércitos del planeta, resulta sorprendente que, al momento de su captura, Saddam solo tuviese un arma, una pistola Glock descargada. Sí, esta arma demuestra que las dictaduras no son eternas y que cuando sus fuerzas abandonan a un dictador, no queda nada que hacer, salvo esconderse en un hueco bajo tierra. Esta arma, un documento histórico de alguna manera, se lo quedó el entonces presidente Bush, hijo, como un trofeo. Número 18. Un maletín repleto de dólares. Por lo general, donde hay un dictador depuesto y huyendo, siempre hay cerca un maletín lleno de dólares, o aviones llenos de ellos, o yates. El problema con el efectivo es que es difícil de transportar, y mover electrónicamente las colosales fortunas mal habidas de los dictadores hace que los detecten. Por eso, junto a su pistola vacía, Saddam Hussein tenía su correspondiente maletín lleno de dólares. Unos 750,000 billetes verdes para ser exactos. Sabemos a dónde fue a parar la pistola, pero no el dinero.
¿Qué te ha parecido lo más sorprendente hasta ahora? Estamos justo en la mitad de nuestra lista y lo mejor está por venir. Número 19. La recompensa era de $25 millones. Vamos a mostrar varias cifras, la que le consiguieron a Saddam, la que realmente se pagó a sus delatores y que no toda provino de los estadounidenses. Pero ninguna de ellas se compara con la recompensa que ofreció Washington por su cabeza, $25 millones. Una de las cosas más sorprendentes de la operación Red Dawn es que, al menos hasta donde sabemos, nadie delató a Hussein para cobrar este dinero, que en realidad no se pagó a nadie. Número 20. Sus hijos habían caído en julio. El destino de Saddam estaba echado, no tenía a dónde huir, solo podía entregarse o morir luchando. Esto había quedado claro en julio, cuando sus hijos, Uday y Qusay, murieron en Mosul, enfrentando un ataque combinado que incluyó elementos de la 101 aerotransportada que asaltaron el palacio en la que se atrincheraron. Número 21. ¿Cómo empezó el camino que terminó con su captura? Saddam tuvo una infancia dura, con un padrastro que lo maltrataba y una pobreza desoladora. Su propia madre lo odiaba. Fue un tío quien lo salvó del abismo. Esta vida le hizo desear el poder como nada en esta tierra, y la vía para ello, en el Irak de la posguerra, era el Partido Árabe Socialista Baas. Saddam se afilió a él a principios de los 50, cuando tenía 20 años. Número 22. ¿Sabías que Saddam fue maestro de escuela? Pues sí, lo fue. Luego de abandonar la Facultad de Derecho por ingresar al Baas, Saddam fue maestro de escuela, siguiendo la estela de este tío que, aunque estricto, quiso toda su vida. Pero Saddam era un maestro a regañadientes. Su verdadera naturaleza era otra. Número 23. El asesinato político. En un mundo violento, Saddam llamó la atención por su intento de matar al dictador iraquí, Abd al-Karim Qasim, una trama montada por la CIA y Egipto. Aunque falló, eso le granjeó un lugar de liderazgo en el partido, al que reorganizó y dotó con un cuerpo paramilitar. Después, cuando se hizo con el control de las Fuerzas Armadas en 1976, Saddam era el presidente de facto, hasta que en 1979 obligó a renunciar al presidente de jure, y él se hizo con el poder absoluto en Irak, que no soltó hasta que los estadounidenses lo echaron. Número 24. Su captura se vuelve un meme. No sucedió de inmediato, sino en 2020, mucho antes, justo cuando lo atraparon. Un medio británico usó una figura de Saddam, acostado, para mostrar cómo se escondía en su ratonera. Por una de estas razones insondables de la internet, 17 años después, esta cómica figura roja se convirtió en un meme usado para vandalizar desde artículos de Wikipedia hasta estaciones del metro. Número 25. El fin de la insurgencia. Cuando el ejército de Estados Unidos liquidó a los hijos de Saddam, creyó que con la captura del padre se acabaría la insurgencia en el país y la reconstrucción sería rápida. Saddam fue capturado y al final te contaremos cuál fue su sentencia, pero nada de eso trajo la paz al país. De hecho, podría decirse que la guerra de verdad se desató después de su captura. Número 26. Tratado como una vaca. Esta fue la expresión literal de un alto cargo del Vaticano cuando se revelaron las imágenes del examen médico de Saddam Hussein después de su captura. En ese momento hubo quien alegó que las fotos eran una vulneración a la intimidad del prisionero de guerra, que en ese momento se sabía que enfrentaría cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad. No solo el mundo cristiano se sintió ofendido, en la esfera árabe fue donde más se resintió el trato al prisionero. Más problemas de relaciones públicas para Washington, que respondió con una excusa muy endeble. Mostramos las imágenes para demostrar que los iraquíes no tenían nada que temer. Número 27. Teoría conspirativa rusa. En 2021, una agencia de noticias rusa emitió el bulo de que Saddam no había sido capturado en un hueco en medio de la tierra, sino orando pacíficamente en un salón de la granja cerca de donde fue mostrado al mundo como un loco derrotado. El medio ruso, lo que equivale a decir medio de Putin, indicó que su fuente fue un intérprete iraquí anónimo. Este hombre habría dicho, siempre según los rusos, que Estados Unidos fabricó lo del agujero para dañar la imagen del dictador depuesto. Número 28. Saddam fue ejecutado. Por un momento, los estadounidenses creyeron que capturar a Saddam resolvía su principal problema en la guerra, pero en realidad solo sumó un quebradero de cabeza más, para hacer ver que Irak no era un estado marioneta y que el juicio no era un parapeto legal. Debían asegurarse de que Saddam tuviese un proceso imparcial. Pues nada de eso pasó. Saddam fue juzgado en una corte que lo había condenado de antemano, sentenciado y ejecutado en diciembre de 2006. El nombre del lugar de la ejecución es un mal chiste, Camp Justice. Los problemas de Estados Unidos en Irak solo estaban por empezar. Número 29. ¿Qué pasó con quienes capturaron a Saddam? Empecemos por Samir, el intérprete que logró su venganza. Están todas las fotos del momento cumbre de la operación Red Dawn, pero luego se desvaneció y nadie sabe su paradero.
En cuanto a Maddox, se licenció después de más de 2.700 interrogatorios durante la guerra, en la que nunca volvió a brillar como cuando ayudó a capturar a Saddam. Hoy es conferencista, oportunidad que usa para hablar sobre su método de persuasión. Número 30. ¿Dónde están quienes vendieron a Saddam? Ya te contamos que el chofer de su guardaespaldas recibió $250,000 por dar el chivatazo que dio con la captura de Al-Muslid. El chofer pudo huir con su mujer y sus 8 hijos. Nunca se volvió a saber de él. Al-Muslid, tal vez el peor traidor, porque era pariente de Saddam, fue liberado por los estadounidenses y logró recuperar una cantidad no identificada de dinero escondida en Alepo, con la cual vive como un hombre rico en algún lugar de Europa Oriental. Número 31. Sus últimas palabras. Saddam pidió ser fusilado y no colgado, pero el tribunal que lo condenó no le otorgó esa clemencia. Los estadounidenses no intervinieron, siguiendo la ficción de que el dictador estaba siendo juzgado por las nuevas autoridades iraquíes independientes, que no respondían a su mandato. No era cierto, pero la pantomima fue llevada hasta el extremo. Saddam no dijo sus últimas palabras en el cadalso, sino mediante una carta que liberó su partido unos días antes de la ejecución. En ella, el exhombre fuerte pedía a los iraquíes que se sometieran a los nuevos amos y se asumía como un mártir de su nación. ¿Cuántos dictadores rigen hoy con puño de hierro en sus países? Media docena, tal vez son más, pero la verdadera pregunta es ¿cuántos terminarán como Saddam? ¿Tienes a alguien en mente para hacer ese personaje a terminar escondido en un hueco bajo tierra mientras lo cazan soldados extranjeros? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también se enteren de los 31 datos de la Operación Amanecer Rojo, la captura de Saddam Hussein. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.